Bueno, hoy nos vamos a ocupar de uno de los temas más dramáticos que estamos viviendo, pues, en los últimos 50 años, por lo menos. Se trata, pues, de la famosa pandemia, ¿no? Y en este escenario, pues, hay muchas cosas que todavía no se han aclarado y que esperemos que se lleguen a aclarar, ¿no? La primera de ellas, pues, sería esclarecer el origen de este virus. La primera explicación, y la que desearíamos que fuera la verdadera, es que fue pues una situación espontánea, no provocada, en la cual un virus habitando en los animales, ¿no?, se transmite al humano con o sin mutación. Y de esa manera completamente accidental, pues llegamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero no ha faltado también alguien que haya insinuado de que podía tratarse de un experimento intencional con el objeto de provocar una guerra biológica mundial o simplemente con fines perversos. Esperemos que esto no llegue nunca a ratificarse, pero también hay una tercera hipótesis o explicación que dice que se trataría de un virus transportado por militares norteamericanos que estuvieron en esos días en esta ciudad china. Tampoco quisiéramos pensar en esta posibilidad, pero bueno, las tres explicaciones se encuentran realmente todavía en el aire y esperemos realmente que la primera sea la que se llegue a confirmar, porque de lo contrario estaríamos en una lamentable situación perversa de la humanidad. Pero lo más triste realmente es que esta situación de pandemia ha puesto en evidencia, ¿no?, la precariedad del sistema de salud mundial, la desigualdad en este sistema y la exclusión de millones de personas de sus beneficios. Es cierto que hay países que son excepcionales, en los cuales la salud realmente tiene una importante e interesante cobertura, pero en la mayoría la situación es el resultado de más de 30 años, ¿no?, de modelo capitalista neoliberal. Este modelo transformó todo en una mercancía y por supuesto la salud no fue la excepción. Entonces, al transformar la salud en una mercancía, esta solamente está accesible a quienes puedan pagar el servicio, ¿no?, y a quienes tengan realmente condiciones económicas para este objeto. Y como resulta que el 1% de la población tiene el 60% de la riqueza, ¿no?, entonces estamos en una situación crítica. Quiere decir que la mayoría de la población no tendrá acceso a una atención de salud adecuada para esta situación concreta y para otras tampoco, ¿no?
Pero como esta es masiva y grave, entonces el impacto prácticamente desnuda las condiciones en las que estamos moviéndonos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a pesar de que en el mundo tenemos suficientes recursos para atender plenamente esta pandemia, esos recursos no pueden aplicarse, ¿no?, ni en cantidad ni en oportunidad. ¿Por qué? Porque no están disponibles, están atrapados en el sistema económico y financiero del modelo. Tenemos recursos, como decía, pues para esto y más, ¿no? Podríamos tener una cama para cada uno de los habitantes del planeta, podríamos tener un respirador para todos los habitantes del planeta, podríamos tener vacunas y medicamentos para todos, pero esto no puede ocurrir, ¿no?, porque se trata de un modelo desigual, excluyente, concentrador de la riqueza, ¿no?, y dispuesto a gastos superfluos de todo tipo y a no considerar a la salud como un derecho universal. Lo mismo ocurre con otras cosas como la educación, la vivienda, la alimentación, pero el problema crítico actual está en el campo de la salud. Entonces, esta podría ser incluso el puntillete para el modelo económico neoliberal, ¿no? Si no logran, como lo han hecho en muchas crisis, otra vez reflotar el modelo, ¿no?, maquillarlo y convencer a la mayoría de que no hay otra alternativa. Pero bueno, eso todavía es impredecible y nos estamos moviendo en una incertidumbre bastante significativa. Lo primero que comentamos ya, pues es que no sabemos exactamente cómo se generó este virus y cómo se transmitió. Estamos dentro de 3 hipótesis y veremos qué es lo que resulta. Pero ya instalada la pandemia, no tenemos tampoco la certeza, ¿no?, de cómo combatirla. No tenemos ningún antiviral capaz de hacerlo, no contamos con vacuna y lo peor es que no sabemos realmente por qué este virus aniquila a algunas personas, en otras produce manifestaciones medianas, leves, sobrellevables, y en otras personas no produce absolutamente nada, ningún síntoma. Sin embargo, esas personas que no tienen ni un solo acceso de tos, ni tuvieron fiebre, ni dolores musculares, ni malestar general, se supone, o más o menos se tiene establecido, que esas personas son capaces de transmitir el virus, son capaces de contagiar. Ante esta situación, pues lo único que quedaría es hacer una prueba rápida a la totalidad del planeta para aislar a los que tuvieran positividad. Sin embargo, ¿cómo podríamos saber, ¿no?, cuántos de los que salieron negativos están apenas iniciando el contagio, apenas están adquiriendo el virus y días o semanas después van a tener virus transmisibles? Entonces, esos escaparían del control. Entonces, realmente la situación es muy difícil, muy difícil. Se puede atenuar, como dicen los epidemiólogos, se puede atenuar, pero no se puede eliminar o erradicar, ¿no?, de manera definitiva y completa, ¿no?
Por otro lado, no tenemos los suficientes recursos como para atender un número muy significativo de contagiados que entraran en un cuadro clínico más o menos severo. No lo tenemos, ¿no? Y para colmo, tampoco se tienen las medidas de protección y aislamiento que requieren las normas internacionales epidemiológicas. Y bueno, toda esta situación está compleja. En resumidas cuentas podríamos decir que, bueno, si todos nos vamos a contagiar, ¿no?, vamos a depender básicamente de factores que desconocemos en este momento para sobrevivir o para morir. Y eso pues crea bastante incertidumbre. Entonces, hay gente que dice, pues esto, hagas lo que hagas, de todas maneras te vas a contagiar, vas a estar en contacto con el virus, hagas lo que hagas, tarde o temprano. Y además tampoco pueden esclarecer si una vez que has adquirido el virus y has sobrevivido a ese contagio, vas a tener una inmunidad definitiva contra ese virus. Porque hay quienes han planteado de que pueden haber rebrotes y que no hay constancia, no hay evidencia de que se produzca una inmunidad permanente. Y siguiendo con la incertidumbre, ¿no?, todavía ni siquiera podemos rebatir a los epidemiólogos, ¿no?, y decirles, bueno, las medidas que se tomaron de aislamiento y todo, ¿no?, aparentemente no dieron resultado, porque ellos nos van a poder decir si dieron resultado. Si no hubiéramos tomado estas medidas, ¿no?, en vez de 5,000 tendríamos 50,000 casos, ¿no?, y en vez de 1,000 muertos tendríamos 5,000 muertos. ¿Y quién puede demostrar lo contrario? Tenemos que aceptar como una cuestión de confianza y decir, bueno, efectivamente hubo ayuda, ¿no? Porque luego cuando se pasan a comparar países, pues lo mismo. Hay datos que favorecen una hipótesis o una norma y hay otros que no la favorecen. Y entonces no podemos desmentir a nadie. El país que tenga menos muertos, pues va a alcanzar un gran prestigio y van a decir lo hizo muy bien y a lo mejor otro país hizo lo mismo pero no les dio el mismo resultado, entonces lo van a atribuir a la idiosincrasia o ya veremos qué, ¿no? Y el país que diga, pues yo tuve el mayor número de contagios, el mayor número de casos activos, pero el menor número de muertos, pues también se va a colgar su medalla y va a decir por ahí estuvo bien el camino. Entonces, pues realmente es un panorama bastante confuso. Hay muchas hipótesis que tienen que tratar de comprobarse o no. Hay muchas indicaciones que tendrán que verificarse o no. En fin, pero lo único evidente, lo único que sí queda absolutamente claro es que tenemos un modelo socioeconómico hegemónico mundial totalmente desfavorable para estas situaciones, que estos regímenes de injusticia social, de desigualdad, de inequidad, no son favorables para estas situaciones y que tenemos que seguir aspirando a lograr un modelo de equidad. Aunque los reaccionarios y pesimistas nos digan, es que eso es imposible, eso es una utopía, nadie lo ha logrado, ya viste lo que ocurrió antes, ¿no? Los populistas, los socialistas, etcétera, no sirven para nada. A pesar de eso, habrá que seguir buscándolo, porque esa es la única forma que tiene la humanidad, ¿no?, de ser feliz, de ser saludable, de tener educación, de tener vivienda digna, de poderse alimentar bien, ¿no?,
y de ser solidario. Entonces, bueno, seguiremos en el camino y ojalá la humanidad salga de esta pandemia, ¿no?, con alguna enseñanza de peso y con alguna transformación de peso que nos lleve al avance que todos estamos buscando. Ya continuaremos con otros temas. Muchas gracias.